mayor tamaño y medida ya, como en este caso, ahí sí su hernia pragmática y todo el estómago metido en tórax. ¿Listo? La idea es buscar aquí. Bueno. Entonces dijimos que la ecografía es fundamental. Ustedes tienen que aprender a hacer una ecografía. El trauma se llama FAST. FAST, esas son las siglas. Esa es lo que significa FAST. Trauma. Bueno, entonces no se les puede olvidar. ¿Y qué es lo que buscamos en el FAST? Líquido. Líquido dice que en contexto de trauma se lleva sangre. ¿Listo? Entonces, se le hace rápidamente una evaluación ecográfica que no va a durar más de un par de minutos. Bueno, y eso ya me hace una sensibilidad de especificidad hasta el 94% de detectar líquido líquido. El FAST tiene la capacidad de detectar desde los 100 a 200 de líquido. Bueno, y vamos a evaluar básicamente líquido en cavidad intraperitoneal. Bueno, eso es para lesiones de órganos intraperitoneales. Para ver el retroperitoneo, difícil. Para ver si hay una perforación en una víscera, difícil por ecografía. Bueno, es para ver si hay. O más de 200. Eso, es decir, contexto de trauma, sangre. Ahora bien, ¿por qué dice que sus hallazgos no me descartan o aseguran presencia de lesiones importantes? Porque puede haber líquido y el paciente está estable, ¿cierto? O sea, puede haber un trauma, como ya vamos a ver, cada órgano va a tener unos grados de trauma. Puede haber un hígado que sangró, un trauma grado 1, grado 2, que vamos a detectar líquido libre, pero que ya normalmente un trauma grado 1 y grado 2 al hígado no se le hace nada. Entonces, por eso dice ahí que es para detectar líquido, pero por eso dependiendo del contexto del paciente va a tomar decisiones. No significa que todo pase positivo vaya a la cirugía. Porque no siempre es una lesión importante. Bueno, esto depende de la condición clínica del paciente. Entonces, en el FAST, muchachos, ustedes tienen que ver el líquido como se ve, anecoico. Bueno, ya negro, anecoico. Bueno, en ecografías hablamos de ecogenicidad. Hiperecóico, lo blanco. Hipoecóico, lo grisecito. Y anecoico, lo negro. Bueno, y el líquido se ve anecoico. Entonces también tenemos que aprender esos términos. En radiografías, radiolúcido, radiopaco. En ecografías, hiperecóico, hipoecóico y anecoico. Entonces el líquido se ve negro así, anecoico. Bueno, lo normal es que el vaso y el riñón pegaditos sin la presencia de ese líquido que los separe. Esto es un paso positivo, la líquido. Bueno, entonces tenemos que ver unas ventanas en el FAST. Hipercoico blanco. Es decir, unos sitios donde se va a poner el ecógrafo, bueno, el transductor. Vamos a tener varios tipos de transductor para los que cerca un ecógrafo. Los que más utilizamos van a ser el curvo y el recto. En abdomen, básicamente el curvo. Bueno, el curvo nos permite ver más profundo, aunque menos nítido. A diferencia del recto, si han visto los ecógrafos, hay un transductor recto que nos permite ver menos profundo, pero por mayor nitidez. Entonces, el recto es para cosas superficiales. Bueno, para ver músculo, para ver vasos sanguíneos, para poder canalizar guiado por ecografía. Bueno, y el curvo es para evaluar cavidades intraabdominales, básicamente. Entonces, vamos a tener el primer punto de evaluación que va a ser el pericardio, el punto o la ventana subpsicoidea debajo de la psicoides. Ahí colocamos nuestro transductor orientado hacia el hombro izquierdo del paciente y vamos a tener esa imagen allá, el corazón. Fácilmente ahí se logra ver el corazón, vemos el pericardio y
Esto va a ser patológico. Lo normal es que es solamente la línea blanquita del pericardio y el corazón latiendo. Pero cuando tenemos esa imagen anecoica entre el pericardio y el corazón, vamos a decir que es un paso positivo de ventana pericárdica y que el paciente tiene un hemopericardio. ¿Listo? Y ya el cirujano va a tomar la conducta a seguir con hemopericardio, dependiendo si el paciente tiene o no signos de taponamiento cardíaco y si está estable o inestable en bueno, vamos a tener otros dos puntos de evaluación en el abdomen básicamente, que va a ser la ventana para ver el espacio hematorrenal a la parte derecha o espacio de Morrison, que es el espacio virtual que hay entre el hígado y el riñón. Entonces, si coloca el transductor aquí en la línea axilar anterior, en la línea axilar media, más o menos entre el octavo y el décimo espacio intercostal, ahí vamos a encontrar el sitio que está el riñón y el hígado. Colocamos el transductor y buscamos el punto donde veamos los dos órganos. Tiene que estar pegadito, sin la presencia de este líquido de este espacio medio, como aquí, es igual, más positivo. Lo mismo vamos a hacer al otro lado, en la línea axilar media izquierda, entre el octavo y el décimo espacio intercostal, allí colocaremos el transductor, buscaremos bien el punto donde veamos el vaso y el riñón izquierdo. ¿Tiene algún nombre? Eso no tiene cónico. Y veremos si hay presencia o no. Y el último punto que vamos a ver en el abdomen va a ser la ventana suprapúbica. Por encima del pubis colocamos el transductor, vamos a ver la vejiga. En la vejiga pues, va a estar normalmente llena de orina, ¿cierto? Entonces bueno, se ve negro, porque el líquido se ve anecoico. Pero lo normal es que alrededor de la vejiga no haya nada negro, sino que haya todo hipoecoico, porque están solamente intestinos, ¿listo? Pero cuando vemos como hay ese manto de allá, o es nada más de acá, que muestra aquí una flechita, líquido alrededor de la vejiga, vamos a decir que es un fase positivo, ¿listo? A nivel suprapúbico. Bueno, y entonces con la presencia de líquido libre, o sea, de sangre en el abdomen, vamos a definir si hay que operar o operar al paciente. Bueno, ¿cómo le llaman la primera ventana? La de hematorrenal. Esa es la segunda. La primera es la del pericardio. Entonces, el paciente que está estable, no tenso, sin taquicardia, ¿cierto? Sin irritación peritoneal y con una lesión penetrante, pues vamos a hacerle una tomografía. Además, pacientes que estén estables y con trauma en región de flancos o lumbar, vamos a hacerle una tomografía. ¿Listo? Pacientes estables. ¿Listo? Entonces la tomografía nos va a determinar qué órganos están lesionados, la extensión de la lesión. ¿Listo? Muy importante para ver lesiones retroperitoneales y pélvicas. ¿Listo? Ya dijimos, cualquier imagen tiene limitación para ver el diafragma y para hacer el diagnóstico de una lesión intestinal. Bueno, a menos pues que ya lo tenemos, pues no tenemos claro. Lo ideal es hacerlo con doble contraste, bueno, o sea, contraste oral y contraste endovenoso. Hay triple contraste también, que es aplicar contraste a nivel rectal. Se dice que entre doble y triple contraste en trauma no hay diferencia. ¿Qué vamos a buscar? A ver si hay alguna lesión intestinal, que haya aire extraluminal, que haya contraste fuera de la luz intestinal, que haya algún defecto de la pared del intestino, que haya algún fragmento metálico a nivel de un intestino, bueno, o que haya líquido libre, igual que en la tomografía. Entonces, en la tomografía, sobre todo
vamos a ver si hay laceraciones, contusiones o rupturas. Bueno, entonces aquí van a ver, por ejemplo, esto. Ya ustedes han visto tomografías que hemos mostrado ya cuando hacemos las rondas. Este va a ser el vaso, ¿no? Este es un vaso normal, sin lesiones, en el parénquima por dentro, como está homogéneo. A diferencia de aquí, hay una ruptura del vaso. ¿Listo? Miren por dentro cómo está esta imagen hipodensa. ¿Listo? Dentro del vaso. Y además, ¿qué hay alrededor de este vaso? Líquido. Vean eso, líquido, que sería sangre y colesterol. A diferencia de este vaso que alrededor no hay nada. Bueno, pero ¿qué hay aquí en esta imagen? El hígado. Vean aquí hay una área hipodensa dentro del parénquima que nos habla de una contusión. ¿Listo? Aquí, ¿qué tenemos en este hígado? Vean aquí, una laceración. Bueno, eso es lo que para eso nos sirve la tomografía, para identificar qué lesión tienen los diferentes órganos y el grado. Entonces hay una clasificación para cada órgano. Para cada órgano va a haber una clasificación del código americano de trauma. Bueno, desde el grado 1 hasta el grado 5, desde el más leve es el grado 1, que va a ser una laceración menor de 1 centímetro o un hematoma menor de 10%, hasta lo más grave, que va a ser un compromiso de más del 75% de un lóbulo hepático o una laceración del ilio, en este caso el hepático. Pero también lo hay para el riñón, para los intestinos. Bueno, es una imagen entonces de trauma. Acá, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema acá? ¿El vaso o el hígado? El hígado, ambos. El hígado, vean este hematoma aquí. Ambos. Lesiones pequeñas. Un hematoma menor de 10%. no. Trauma grave, ¿cierto? A diferencia de este gran hematoma, por salida de líquido, incluso salida de contraste, vean estos gráficos de contraste, incluso salida de contraste del hematoma, un trauma grado 4. Bueno, o aquí, un trauma también mayor a nivel de parte del hígado. Toda esta disrupción y está en el punto donde entra el hilo hepático, ¿cierto? Donde entra la arteria y la porta. Bueno, entonces posiblemente un trauma grado 5. ¿Listo? Entonces para eso nos sirve la tomografía, para clasificar el grado de lesión del órgano. Entonces, aquí nuevamente para hablar de que la lesión del intestino delgado muchas veces no va a ser tan sensible. Los hallazgos no son tan típicos, no son tan confiables para lesión del intestino. Entonces, ¿qué nos orienta o qué nos va a definir para esta lesión intestinal? La clínica. Un paciente que está perforado va a estar irritado. ¿Listo? Quizás no inmediatamente al llegar al paciente al trauma, pero sí a las 3 horas. Entonces, por eso el paciente que llega hay que valorarlo la primera vez, pero hay que volverlo a valorar un par de horas después, porque como dijimos en la primera diapositiva, el paciente inicialmente puede decir o puede encontrarse completamente bien, pero a las 6 horas vamos a ver que el paciente ya está con signos de irritación peritoneal por esas lesiones intestinales que en las imágenes no las vamos a ver. ¿Listo? Bueno, eso es lo que vamos a encontrar por lesiones intestinales, realmente son lesiones muy sutiles, inflamación de una pared intestinal, engrosamiento de una pared del intestino, o ya cuando hay neumoperitoneo, burbujas de aire en sitios donde no debe estar. Bueno, alrededor del hígado, ¿cierto? O alrededor del meso, como acá que hay burbujas de aire en el meso, pero son hallazgos muy sutiles, son muy poquitos que a veces pueden pasar desapercibidos. ¿Listo? Acá que vemos lesiones de órganos retroperitoneales. Acá sí nos va a servir eso para el trauma de la región lumbar, la región
superior para detectar esas lesiones retroperitoneales. Entonces, aquí que vemos el páncreas, ¿cierto? Y vemos acá esta transección completa del páncreas. ¿Listo? Todo órgano macizo en la imagen tiene que verse homogéneo en su parénquima. Si hay algo que no esté homogéneo ahí, tiene algo así. ¿Listo? Entonces hay que ver siempre esto. ¿Qué más le llama la atención en esa tomografía de allá? El riñón, ¿no? El riñón. Riñón, ¿no? Los riñones. ¿Qué pasa con los riñones? Que uno está pintando con el contraste y el otro no, ¿cierto? O sea que a ese riñón izquierdo no le está llegando sangre. Bueno, un trauma de la arteria renal. ¿Listo? Que no le está permitiendo que llegue sangre a ese riñón. Entonces, evaluación de órganos retroperitoneales. ¿Listo? Acá también otra lesión de páncreas. ¿Listo? Esto es páncreas y esta es otra lesión de páncreas. Bueno. El riñón, el páncreas, todo tiene sus grados de lesión, como dijimos, desde el más leve hasta el más severo, de grado 1 hasta el grado 0. La transección básicamente del quimio del órgano. Aquí hubo una lesión grado 2 del riñón, una laceración de más del 50% del órgano. Pero aquí una grado 4, un estallido renal. Bueno, ese riñón está destruido completamente y un gran hematoma alrededor. ¿Listo? Trauma abdomen, tomografía, ¿cierto? Y también para evaluar los grandes vasos, aorta, vena, que obviamente van a ser lesiones pequeñas, ¿listo? Porque las lesiones letales, bueno, no van a dar tiempo de hacer una tomografía. Una lesión grande de la aorta, pues el paciente va a llegar, si es que llega al hospital, porque la mayoría va a morir en el punto donde sufre el trauma. Si es que llega, va directo al quirófano. Bueno, a menos que sean unas lesiones pequeñas, como hay que una pequeña laceración de la aorta por un hematoma contenido ahí, ¿cierto? Un pseudoaneurisma. Bueno, esas lesiones se alcanzan a detectar por tomografía y se puede hacer el manejo endovascular. Bueno, o ya un planteamiento quirúrgico mucho más programado por los especialistas que requieran y por los insumos que se requieran. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Ya vamos a ver hematomas, extravasación de sangre de contraste y como dijimos, van a ser lesiones pequeñas y bueno. Entonces, ¿cuándo está indicada la cirugía de entrada en nuestros pacientes? Si el paciente tiene un trauma de abdomen y está inestable, hay que operar. Bueno, hoy se habla de que el paciente que esté inestable se puede hacer algo de reanimación hemostática, ¿cierto? Y puede recuperar un poco la presión. Este paciente se le llama respondedor. Bueno, al respondedor se le podría llegar a hacer una tomografía rápidamente si la tiene disponible para orientar de las lesiones que pueden llegar a encontrar allá en ese abdomen. ¿Listo? Pero el paciente que llegue inestable no responde, hay que meter la cirugía. Paciente que llegue con trauma de abdomen, que llegue con evisceración del intestino, el intestino afuera, medida del intestino afuera, hay que llevar la cirugía. Hay una aclaración aquí que es la evisceración del momento, o sea que lo único que se le salga en la herida sea aumento. De los pacientes en algunos grupos de cirugía no va directo al quirófano, sino que si solo es aumento, se puede observar al paciente. ¿Listo? Y si no está irritado. Pero si es el intestino completo que se le sale, pues hay que meterlo a cirugía. Paciente que llegue con signos de irritación peritoneal, ¿cierto? Peritonitis. Y el paciente que llegue con empalamiento, o sea, que llegue ahí con el objeto incrustado, pues no se puede sacar a ciegas la sala de urgencias, hay que sacarlo en el quirófano a posición de
está moribundo, ¿cierto? O sea, el paciente que llega y prácticamente les hace paro, les va a hacer paro ahí en la sala de urgencias. Ese es el paciente moribundo que llega ya con respiración agónica. Porque dice ahí toracotomía y laparotomía. ¿Por qué toracotomía si es un trauma abdomen? ¿Para hacer qué? Descompresión. Lo que fuera el congreso de trauma. ¿Cómo así? ¿Quién fue? Para cambiar la aorta. Bueno, para cambiar la aorta, porque si el paciente me llega premortem, quiere decir que ha sangrado prácticamente, ya ha perdido casi toda su uremia. Entonces se le hace una toracotomía de resucitación, se llama eso, para cambiar la aorta, ¿cierto? Y para conservar la sangre que poquita que está llegando al corazón se conserve para las coronarias y para el cerebro. ¿Listo? Por eso la toracotomía. Bueno, ahora bien, hoy en día hay un dispositivo que se llama REBOA. Bueno, REBOA es un catéter que se introduce a través de la arteria femoral y es como una sonda Foley que tiene un balón. Uno lo infla, lo sube hasta a nivel de la aorta y lo infla y hace lo mismo que cambiar la aorta por acá por fuera. ¿Listo? Pero eso obviamente no está disponible en todos los centros, no está disponible aún en todos los hospitales. ¿Listo? Solamente en los centros principales de trauma. Bueno, por eso todavía